buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de a la hora que estén viendo y escuchando este video. Este video va a reemplazar de cierta forma la clase que no pudimos tener la semana pasada por razones laborales mías. Espero de cierta forma poder entregarles el mismo conocimiento que quería entregarles la semana pasada. Como ya les dije, a todos los que están en este proceso, no decaigan, sigan adelante. Les falta muy poco ya. Un par de ustedes ya lograron pasar esta etapa, y eso demuestra que es posible, que es alcanzable. Así que todos podemos pasar esta etapa. Bueno, como ya les había mencionado, en esta etapa, más que entregarles conocimiento, porque el conocimiento ya lo tienen, ya lo conocen, ya lo han estudiado, yo me voy un poco más a lo que son las técnicas para responder este tipo de preguntas que son de opción múltiple, que son la mayor parte de la prueba, ¿no es cierto? Y el resto que son de desarrollo. Bueno, la semana pasada, hace 2 semanas, vimos un poco de estas técnicas para responder las preguntas de opción múltiple, y me gustaría reforzarlo un poco ahora con otros ejemplos, con otro banco de preguntas, hablando siempre de lo mismo, de las ciencias, primer ciclo, pero quizá algunas un poco distintas a sus pruebas, o quizá algunas muy parecidas, ya que las saqué del banco de preguntas del año 2013. ¿Ya? Eso. Abajo les dejé mi nombre, mi correo por si tienen alguna pregunta, alguna consulta. No duden en escribir. Tenemos el grupo de WhatsApp, donde también pueden enviar sus inquietudes, sus preguntas, etc. ¿Ok? La forma que vamos a tomar en esta clase es la siguiente. Les voy a exponer la pregunta, las 4 alternativas que vienen en la prueba, ¿no es cierto? Y vamos a ir desarrollando cada una de ellas para ir viendo cuál de ellas se acomoda y cuál de ellas son distractores. No se olviden lo que vimos hace 2 clases, ¿no es cierto?, sobre las palabras claves, los distractores y estos elementos que conforman las preguntas de opción múltiple o de alternativa. ¿Ya? Entonces, esta primera pregunta dice así: ¿cómo se denomina el paso de una sustancia en estado líquido a estado sólido? Y las opciones son A, fusión, B, evaporación, C, condensación y D, ninguna de las anteriores. También, como lo vimos y lo refuerzo, es necesario en este tipo de preguntas encontrar 2 o 3, quizá máximo 4 preguntas o palabras claves dentro de la pregunta. En este caso, yo determiné 3, que son proceso y líquido sólido. Básicamente son estas 3 palabras las que van a regir cuál es nuestra respuesta correcta. ¿Ok? Analizando la opción A, la fusión es el proceso de una sustancia cuando pasa del estado sólido al estado líquido. Si nosotros revisamos estas 3 palabras claves, este proceso que es fusión, como bien lo dije, cumple con la primera palabra clave, que es proceso. La fusión es un proceso. Por lo tanto, esta opción es a considerar. ¿Ok? Si seguimos avanzando,
sabemos que la fusión es el paso de un sólido a un líquido, ¿no es cierto? Si nosotros leemos la pregunta, tenemos las dos opciones, tenemos líquido y tenemos sólido, y coinciden con nuestra respuesta. Ahora bien, en la pregunta es el proceso de una sustancia que va de líquido a sólido, y la fusión es de sólido a líquido. Entonces este es el primer distractor, ¿ok? Si bien la fusión cumple con las tres palabras claves que son proceso, líquido y sólido, el proceso que se está buscando es del líquido al sólido y la fusión es de sólido a líquido, por lo tanto la opción A no es. La opción B dice evaporación. Evaporación viene de la palabra vapor, ¿no es cierto? Por lo tanto, la evaporación es el proceso de una sustancia cuando pasa del estado líquido al gaseoso. Haciendo la misma analogía, vemos que la primera palabra coincide, que es proceso. La evaporación es un proceso. Sin embargo, si seguimos analizando este tema, la evaporación es el paso del líquido al gaseoso. Dentro de nuestras palabras claves no está el estado gaseoso. Por lo tanto, la opción B, evaporación, tampoco es. La opción C es la condensación. La condensación es el proceso de una sustancia cuando pasa del estado gaseoso al líquido. Para responder este tipo de preguntas, claramente hay que tener esta base de conocimiento de qué es la fusión, qué es la evaporación, qué es la condensación, etc. Bien, y ahora que vemos que la condensación es un proceso que también coincide con la palabra clave que tenemos arriba, buscamos las siguientes palabras claves: líquido y sólido. También está líquido, pero también está la palabra gaseoso, que no corresponde a ninguna de las tres palabras claves que tenemos en la pregunta, por lo tanto la opción C tampoco es. Y si se fijan, nosotros acabamos de responder esta pregunta simplemente por descarte. Es decir, alguien que no tenga muy claro cuál es el proceso exacto para pasar del estado líquido al sólido, por medio del descarte podría llegar a la respuesta correcta, que en este caso es ninguna de las anteriores, ya que no es fusión, no es evaporación y tampoco es condensación. Entonces marcamos la opción D como opción correcta. Espero que vayan bien hasta aquí. La pregunta número 2 dice: ¿cuál de las siguientes estructuras celulares es común a las células animales y vegetales? Y las opciones son A, lisosoma, B, cloroplastos, C, mitocondria, D, pared celular. Vamos a hacer el mismo análisis que hicimos en la pregunta anterior. De la pregunta, ¿cuál de las siguientes estructuras celulares es común a las células animales y vegetales? Vamos a sacar 5 palabras claves, yo les había dicho hasta 4, ¿ya? Simplemente porque la palabra células es común a ambos, ¿ya? Pero las palabras son estructuras, común, células, animales, vegetales. Esas son nuestras palabras claves dentro de esta pregunta, ¿ok? Entonces, partamos con la opción A, que es lisosoma. El lisosoma es un organelo que está presente solamente en las células animales. Les recuerdo un poco también, como en la pregunta anterior, que para responder todas estas preguntas tenemos que tener una base de la teoría. Ese conocimiento que ya se les ha sido entregado, que está en sus libros y que solamente depende de ustedes estudiarla. ¿Ok? Por lo tanto, los lisosomas son organelos que están presentes solamente en las células animales. ¿Ya? La opción B,
cloroplastos. Mira, haciendo un paréntesis, si es que no se acuerdan, hace 2 semanas también habíamos visto que, por ejemplo, analizando la palabra lisosomas, yendo hacia atrás, si nosotros no sabemos muy bien o no nos acordamos qué son las lisosomas, simplemente no la marcamos, no la consideramos, ni como fuese correcta, ni como fuese incorrecta. ¿Ok? En este caso la descartamos, pero podría no descartarse si es que no se acuerdan. Es decir, en el momento de la prueba, si ven un término que no se acuerdan, no se asusten, pasen al siguiente, que en este caso es cloroplastos. Y yo creo que con cloroplastos, quizá al parecerse un poco a pasto, podrían darse cuenta que son más o están presentes en las células vegetales. Los cloroplastos, yendo un poco ya al tema, es un organelo que es responsable de la fotosíntesis. ¿Ok? Y por ende claramente están presentes en las células vegetales, que ya lo habíamos dicho. Como está solamente en las células vegetales, no cumple con nuestra palabra clave, que es común. Es una estructura, sí. Es parte de una célula, sí, pero solamente vegetal. ¿Ok? Pasamos a la opción C, que es la mitocondria. ¿Ok? La mitocondria pertenece a células eucariotas, por ende, a células animales y vegetales. Dice celular, un error de tipeo. ¿Ok? La mitocondria entonces pertenece a células eucariotas, por ende, a células animales y vegetales. Es en este momento la opción que más se acomoda a todas nuestras palabras claves. Es una estructura, sí, y como lo acabamos de leer, es común porque está presente en células animales y vegetales. Por lo tanto, esta es de considerar. La opción D dice pared celular. Si ustedes se acuerdan, cuando vimos la pared celular, vimos que aparte de tener esta membrana externa, las células, algunas de ellas generan o crean una pared que tiene un espesor un poco mayor, ¿no es cierto?, para proteger a la célula y para darle rigidez a las plantas, ¿no es cierto?, ya que éstas no cuentan con esqueleto. Las plantas no tienen un esqueleto, por lo tanto necesitan generar una rigidez en sus células, y eso se llama pared celular. De nuevo, esto es materia. Para poder descartar también hay que tener el conocimiento de la materia. ¿Ok? Sin embargo, a mi parecer, cloroplastos y pared celular tienen un poco cómo ser detectadas como distractores. Lisosoma y mitocondria son un poco más complicadas. ¿Ya? Pero, al ya hacer esto, haber descartado también la pared celular, encontramos que la opción C es la correcta. Ahora bien, como les mencionaba, si alguien de ustedes o cualquiera no tuviera muy claro lo que es un lisosoma y tuviese que elegir entre lisosoma y mitocondria, si se da cuenta, ya ha reducido a la mitad sus posibilidades de equivocarse. Y eso me imagino que les debe dar un poco más de seguridad. ¿Ok? La pregunta número 3. ¿Qué diferencia existe entre la evaporación y la condensación del agua? Si nosotros recordamos hace unos instantes, la pregunta número 1 ya nos hablaba sobre el agua, nos hablaba sobre sustancias y sobre paso entre estados. Habíamos mencionado que no necesariamente tiene que ser el agua quien cumpla estos procesos. En este caso, en la pregunta número 3, nos habla específicamente del agua, ¿ya? Pero ya tenemos que tener más o menos claro que nosotros tenemos una referencia en la pregunta número 1 de lo que es la evaporación y lo que es la condensación del agua. Partamos. Las palabras claves
que yo definí en esta pregunta son diferencia, evaporación y condensación, es decir, al hueso. La diferencia entre la evaporación y la condensación. Para eso nosotros tenemos que tratar de definir la evaporación y la condensación. Tener más o menos esos conocimientos frescos, ¿ya? Y en base a eso analizamos. La pregunta A. En la evaporación las moléculas del agua están más juntas que en la condensación. Este es un muy buen distractor, ¿ya? Básicamente porque aquí está afirmando ya una diferencia de la evaporación con la condensación. Está afirmando que la evaporación tiene moléculas de agua que están más juntas que en la condensación. ¿Ok? Si ustedes se acuerdan, cuando estábamos viendo este tema del agua y de sus estados, yo les había hecho un gráfico en la pizarra de cómo se relacionan los átomos de agua, las moléculas de agua entre ellas. Cómo se van agrupando y se van juntando con estos puentes de hidrógeno, ¿cierto? Y también habíamos hablado un poco de la temperatura. Entonces, yo abajo les escribo. Recordemos que mientras la temperatura, en este caso el agua, no es que sea necesariamente agua, pero en este caso particular es el agua, ¿no es cierto? Entonces, mientras la temperatura se eleva, sus moléculas incrementan su movimiento. ¿Se acuerdan? Les había comentado que en invierno, cuando hace frío, nosotros nos quedamos en casa y ojalá no salir. Pero cuando hace calor, cuando vemos el sol, queremos salir, queremos trotar, queremos estar en el parque, nos queremos mover. Lo mismo pasa con las moléculas de los diferentes compuestos, ¿ya? Dicho esto, llegamos a la conclusión de que la evaporación es el estado que menos juntas tiene a sus moléculas debido a la temperatura. Recuerden que la evaporación está después del estado líquido. Después de que el agua está en ebullición, empieza a evaporar. Es decir, que las moléculas de agua es cuando ya están bastante locas y se están moviendo mucho, por lo tanto, juntas no están. En la opción B nos indica que en la evaporación las moléculas de agua se vuelven más pesadas que al condensarse. También un distractor muy interesante, porque también nos hace una afirmación sobre la evaporación, ¿ya? Y nos habla de un tema que quizá a muchos les suene extraño dentro de lo que es. Uno dice, oye, pero me están preguntando entre la diferencia de estados y los pasos entre uno y otros, ¿qué tiene que ver el peso del agua? Bueno, yo les hago una pregunta. ¿Cuánto pesa más? ¿1 kilo de agua evaporada o 1 kilo de agua condensada? No sé si ustedes han escuchado la clásica pregunta que dice, ¿qué pesa más, 1 kilo de oro o 1 kilo de lana? 1 kilo es 1 kilo, por lo tanto el agua, esté donde esté, tenga el peso que tenga, va a tener el mismo peso, sea líquido, sea sólido, etc. ¿Ok? Sin embargo, basándonos en esa afirmación, las moléculas cuando se evaporan no son ni más ni menos pesadas que el agua. Espero que eso sea entendible. La opción C nos dice, para la evaporación del agua se requiere mayor temperatura que para su condensación. Entonces, habíamos visto que la evaporación es el estado que está después de que el agua está líquida en ebullición, ¿no es cierto? Por lo tanto, el vapor de agua tiene una mayor temperatura que el agua líquida, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque con calor nosotros tenemos que excitar estas moléculas a tal grado que puedan elevarse. Cuando empiecen a romper esos enlaces de hidrógeno, empiezan a flotar y se elevan. Y eso se llama vapor. Y ese vapor
está mucho más caliente que el agua. Si no, sería agua. Y si fuera al inverso, una menor temperatura, ¿qué es lo más frío? Hielo. ¿No es cierto? Entonces, esta está para considerar. Leamos la opción D. Para la evaporación del agua se requiere menor temperatura que para su condensación. Ya habíamos respondido en la opción anterior que para la evaporación se necesita una mayor temperatura para la evaporación. Por lo tanto, en función de la opción C, donde ya habíamos definido que para la evaporación necesitamos una mayor temperatura, la opción D se descarta de forma prácticamente inmediata. Y la alternativa correcta queda la opción C. Para todos aquellos que hayan elegido la opción C, al momento de leer las opciones, felicitaciones. La opción correcta es: para la evaporación del agua se requiere mayor temperatura que para su condensación. Perfecto. Vamos a la siguiente pregunta, La siguiente pregunta dice: ¿cuál de las siguientes reacciones representa la combustión de un compuesto orgánico? Entonces, las opciones son A, carbono 4, hidrógeno 10, más oxígeno 2, igual a dióxido de carbono más agua. La opción B es mercurio más 2 átomos de hidrógeno. Eso es igual a toda esa reacción, ¿no es cierto? No recuerdo qué es SO4, ¿ya? Pero vemos que está presente tanto en la parte izquierda como en la parte derecha. La opción C tiene otra reacción y tiene su resultado, y la opción D también. ¿Por qué digo esto? Lo más seguro es que si alguien llega a su prueba y se encuentra con esto, va a decir: oh my god, SO4, ¿qué es? BR, ¿qué es? CU, ¿qué es? Y lo más seguro es que pasen a la siguiente. ¿Ya? Bueno, si la pasan y regresan a esta pregunta, veamos cómo podemos analizar. ¿Ya? De la misma forma que hicimos con las otras preguntas, tratemos de encontrar las palabras claves para esta pregunta. En esta instancia les voy a dar un par de segundos para que ustedes analicen cuáles serían las palabras claves, y después voy a mostrar cuáles yo considero que son palabras claves de la pregunta número 4. ¿Ok? Las palabras que yo considero como palabras claves de la pregunta número 4 son: representa, combustión y orgánico. Entonces, en esta oportunidad vamos a ir de abajo hacia arriba, para que se den cuenta que no es necesario empezar por arriba. Pueden empezar por el medio, pueden empezar por la que más les suene, pueden empezar por la que creen que es correcta, pueden empezar por la que creen que es incorrecta. Es decir que vamos a analizar esta opción, la opción D. Entonces, para eso nosotros tenemos que recordar un poco de nuestro conocimiento con respecto a la combustión orgánica. ¿Ya? Entonces, yo les escribí acá: para que sea una combustión de un compuesto orgánico,
debe haber presencia de carbono. No se olviden que algo es orgánico cuando presenta átomos de carbono. Si nosotros revisamos toda la reacción que está expuesta en la opción D, no figura en ninguna parte carbono. Ustedes dirán, pero hay un Cu. No se olviden que cuando es una minúscula es porque está acompañando a una mayúscula, ¿ya? Por lo tanto, esa C con una U, el Cu es otro compuesto, no es carbono. Si saben cuál es, qué átomo es, muy bien. Si no lo saben, solamente acuérdense que cuando hay una letra minúscula al lado de una mayúscula, es porque la minúscula está acompañando a la mayúscula. ¿Ok? Por lo tanto, en toda esa reacción no hay carbono. Entonces, ¿representa una combustión? Podría ser, ¿ah? Pero no es orgánico. Por lo tanto, se puede descartar de inmediato. La opción C. Basándonos en el mismo principio que la respuesta anterior. ¿Existen átomos de carbono en esta reacción? Sí, hay. Hay un carbono al principio y hay un carbono después. Por lo tanto, podría ser. ¿Ya? Sin embargo, aquí lo que nosotros tenemos que recordar es cuál es la fórmula de una reacción de la combustión orgánica. En la combustión orgánica siempre tiene como resultado monóxido o dióxido de carbono, agua y energía. ¿Ok? Basándonos en ese principio y revisando esta opción, dijimos que tiene carbono, por lo tanto es orgánico. ¿Ok? Entonces cumple con esa palabra clave que habíamos determinado. ¿Representa una combustión? Podría ser, si es que no nos acordamos muy bien lo que es una combustión o que tiene como resultado una combustión. ¿Ya? En este caso, como ya nos habíamos acordado que tiene que tener como resultado o monóxido o dióxido de carbono, agua y energía, podemos descartar de inmediato esta opción. Si es que no se acuerda muy bien de eso, puede dejarla en pausa y pasar a la siguiente. ¿Ya? En este caso nosotros la tachamos. Entonces, como les digo, esta combustión, entre comillas, porque tampoco estamos seguros si es que es una combustión o no, ¿no es cierto? Claramente, si nos acordamos en la opción anterior que teníamos que tener monóxido o dióxido de carbono, agua y energía, nos podemos percatar de inmediato que esta combustión no tiene el elemento carbono en primer lugar, ¿no es cierto? Que vimos en la opción D. Y que tampoco tiene ni monóxido de carbono, ni dióxido de carbono, ni agua, ni tampoco energía como resultado de esa reacción. ¿Ok? Si pudimos descartar la última opción donde dijimos que si no había carbono no era orgánico, podemos hacerlo de la misma forma con la D. Y como les repetí en la pregunta anterior, la B y la D ya podrían ser eliminadas, por lo tanto estamos reduciendo al 50% nuestras probabilidades de equivocarnos. Y estamos aumentando en un 50% el poder acertar a la pregunta correcta si es que no estamos tan seguros de la respuesta. ¿Ok? Bajo esta explicación, la opción B tampoco es. Entonces, si nosotros revisamos la opción A, tiene los elementos que nosotros necesitamos para poder empezar a sospechar que representa a una combustión orgánica. ¿Tiene carbono? Es orgánica. ¿Es una combustión? Sí, porque tiene como resultado dióxido de carbono y agua. Entonces yo les escribo abajo, esta combustión tiene el elemento carbono en su reacción y en su producto tiene dióxido de carbono y agua. Faltaría la energía resultante, que
siempre lo habíamos anotado como un más E, ¿no es cierto? Sin embargo, es la respuesta que más se acerca a estos tres términos que nosotros determinamos como términos clave, como palabras claves en nuestra pregunta. Por lo tanto, la opción A es la correcta y volvemos a llegar a la pregunta A por descarte. ¿Ok? Si usted sabía que era esta la correcta y va de inmediato a marcar la correcta, también está bien, no es necesario hacer todos estos pasos. ¿Ya? Pero esto les puede ayudar si es que están nerviosos, para tranquilizarse y para poder llegar con un poco más de seguridad a responder de forma correcta. Muchas veces cuando estamos viendo este tipo de análisis o se ven este tipo de análisis, ¿qué es lo que uno tiende a pensar? Que no existe el tiempo o la instancia para hacer todo este análisis. La respuesta es la siguiente. Si ustedes tratan de encontrar bancos de preguntas o tratan de revisar el libro y hacerse ustedes este tipo de preguntas y empezar a entrenar esto, va a llegar a un punto donde ustedes no van a necesitar de hacer todo este análisis paso por paso, ¿ya? O van a hacer este análisis paso por paso porque de verdad les funcionó, de verdad les pareció correcto, pero con la práctica lo van a hacer poco a poco y cada vez un poco más rápido que la vez anterior. ¿Ya? Entonces, la siguiente pregunta dice: ¿cuál de las siguientes corresponde a una propiedad física del agua? Yo les subrayé o ya les marqué las palabras que yo encuentro correctas porque el reto de esta pregunta es que ustedes determinen, y para eso les voy a dar unos minutos, para que ustedes determinen cuál es la respuesta correcta bajo la metodología que hemos estado haciendo. Después de eso vamos a hacer la metodología y la vamos a comprobar. ¿Ya? Pero me gustaría que ustedes intenten hacerlo de la forma que yo hice la pregunta 4, 3, 2 y 1.
Ya. Entonces, tengan anotadita o anotadita la opción correcta que cada uno de ustedes ha elegido. Ojalá en un papelito, porque si la tienen en la cabeza con todo lo que les voy a decir se les va a olvidar. Y si no, les doy un par de segundos más para que la anoten en algún papelito o en el celular o en algún lado. Ya, partamos con la opción A. Bueno, leamos las opciones. Opción A está formada por hidrógeno y oxígeno. B es un compuesto muy estable. C reacciona con los metales. D es incolora e inodora. Repitamos la pregunta. ¿Cuál de las siguientes corresponde a una propiedad física del agua? Y yo les había dado como dato que, a mi juicio, estas son las palabras claves en la pregunta. Estamos buscando una propiedad, pero no una propiedad cualquiera. Estamos buscando una propiedad física y no de cualquier elemento, sino del agua. ¿Ok? Por lo tanto, buscamos en nuestra cabeza propiedades físicas, agua, y ya, partimos. La opción A, que nos decía, está formada por hidrógeno y oxígeno, ¿no es cierto? Es una propiedad física porque del agua es, ¿no es cierto? Porque el agua es básicamente hidrógeno y oxígeno, H2O. Por lo tanto, la palabra clave agua está dentro de esa respuesta. Pero es una propiedad física el hecho que esté formada por hidrógeno y oxígeno. Entonces, el hecho de que un compuesto esté formado por dos o más elementos no constituye una propiedad y menos física. ¿Ya? El hecho de que dos moléculas, una de hidrógeno y una de oxígeno, o una de cloro y una de flúor, o una de carbono y una de oxígeno, estén una al lado de la otra, no es una propiedad física del elemento, perdón, de la sustancia. ¿Ya? Pasemos a la siguiente. Con esto la opción A está totalmente descartada, ¿ok? Porque no es una propiedad física. El hecho de que dos elementos estén uno al lado del otro o uno enlazado a otro no es una propiedad física del compuesto. ¿Ya? Vamos. La opción B dice es un compuesto muy estable. Ya, esto es un buen distractor. Porque si nosotros tratamos de analizar qué es o no es un compuesto estable, básicamente lo opuesto a inestable. Y algo que está inestable es caótico, es mucha fuerza para todo lado. El Transantiago es inestable. Entonces nosotros decimos el agua, sí, es estable, ¿cierto? De hecho, yo creo que a más de alguien le han dicho que hay que estar tranquilo como agua, ¿cierto? Bueno, la estabilidad de un compuesto no es una propiedad, ya que sea o no sea estable depende del enlace químico entre los elementos. Por lo tanto, no es una propiedad. El agua no es estable porque sí, el agua es estable por cómo se están relacionando sus elementos. Depende de la presión atmosférica, de la temperatura, ¿cierto? Por lo tanto, no es una propiedad, no es propio del agua ser estable. Es gracias a sus enlaces y gracias a las condiciones en las que vive para ser estable, ¿ya? Por lo tanto, esa opción también la podemos descartar.
La opción C dice reacciona con los metales. Aquí yo lo noto, yo creo que es bastante un poco lógico, ¿ya? Sin embargo, las cosas lógicas, cuando uno está nervioso, son más difíciles de ver. Pero si nosotros analizamos la pregunta anterior, que nos hablaba de reacciones, ¿no es cierto? La reacción de una combustión. Ya al hablar de reacción, al escuchar o al leer reacción, tenemos que relacionar automáticamente a qué es una reacción química, ¿ya? Porque básicamente la reacción física, yo me atrevería a decir hasta que no existe. Si alguien dice que existe y lo puede mostrar, muy bien, ¿ya? Pero las reacciones son a nivel químico, a nivel atómico, molecular. Por lo tanto, las reacciones son químicas. Y esas fórmulas que vimos en la pregunta anterior eran justamente reacciones químicas. Por lo tanto, yo diría que al leer reacciona, y si nos están preguntando por una propiedad física, ya podríamos eliminarla. Y la opción D nos dice que es incolora e inodora. Incolora e inodora quiere decir que es transparente y que no tiene olor. Y esas sí son propiedades físicas del agua, ¿ya? Porque el agua es así. El agua es incolora, es inodora, independiente de su temperatura, independiente del frasco en el que esté o en el recipiente en el que esté contenida. El agua siempre va a ser incolora e inodora. El agua como tal, pura, va a ser incolora e inodora. Es una propiedad, es propio del agua ser incolora e inodora. Es propia del agua. Y es física porque nosotros la podemos observar y sentir físicamente. ¿Ok? De nuevo, por descarte nosotros hemos llegado a decir que la opción D es incolora e inodora. Es bueno hacer este ejercicio. Voy a mandarles el banco de preguntas del 2013 para que puedan resolver estas preguntas. Ojalá en base a esta metodología. Es una forma de yo querer ayudarles y de que sepan que respirando un poco y tranquilizándose van a mejorar sus posibilidades de hacerlo. No les estoy diciendo que les estoy entregando una metodología mágica que la van a hacer y les va a salir todo bueno y todos se van a ir con 7 para la casa. No, ojalá, me encantaría. Pero no. Esta metodología básicamente lo único que hace es entregarles a cada uno de ustedes las herramientas para poder tranquilizarse un poco más, respirar, tomarse el tiempo para responder cada una de las preguntas y una vez que pasan por todas y vuelven a las que no contestaron, poder hacer esta metodología de nuevo y quizá, si es que no saben o no se acuerdan, porque es difícil que no sepan porque toda la materia la tienen, pero si es que no se acuerdan por los nervios, puedan acercarse a una pregunta, a una respuesta correcta bajo esta metodología de descarte. Por lo tanto, la respuesta correcta es D, que es incolora e inodora. Bueno, espero que les haya servido un poco este video que les hice. Creo que es un poco más dinámico hacer esto. Así pueden verlo, pausarlo, retrocederlo cada vez que ustedes deseen. Y también pueden verlo en cualquier momento del día. Pueden tenerlo en su celular, pueden tenerlo en una página, donde ustedes quieran. Y yo creo que les va a servir en el momento de enfrentarse de nuevo con esta prueba. Mucho éxito para todos en la siguiente prueba y no se olviden que vamos a estar ahí hasta que lo logremos todos. ¿Ok?
Un saludo para todos. Que tengan un buen día, una buena tarde, una buena noche. Sea la hora que estén escuchando esto y estén viendo esto. Un abrazo y que estén muy bien. Muchas gracias.